Les digo, influido por su esposa, la primera dama de este país, que por cierto es la encargada del acervo histórico de México, el presidente cae en un gazapo. Envía una carta al rey Felipe VI de España y al Papa Francisco y les pide reconocer y ofrecer disculpas a los pueblos originarios por los atropellos cometidos durante la conquista. Esto lo informa el presidente a través de un video y antes lo da a conocer el diario español El País. El Ejecutivo Federal no solamente no solicitó compensación económica, indicó que el documento se mandó para iniciar un proceso de reconciliación, dado que en el 2021 se van a recordar, ya que no podríamos decir celebrar, el 500 aniversario de la caída de la Gran Tenochtitlán. El País aseguró que Beatriz Gutiérrez Müller, esposa de López Obrador, tuvo una participación activa en la redacción de la misiva. Consideró, y además pone cara de heroína, como la nueva, no sé, Josefa Ortiz de Domínguez, una cosa así. Se me hizo de lo más raro, y él la abraza, como diciendo, aquí estamos juntos pidiéndole a España y al Papa una reconciliación completa a 500 años vista. Consideró que el texto abre un diferendo bilateral, esto lo piensa el diario español. Envié ya una carta al rey de España y otra carta al Papa para que se haga un relato de agravios y se pida perdón a los pueblos originarios por las violaciones a lo que ahora se conoce como derechos humanos. Hubo matanzas, imposiciones, la llamada conquista. Hubo matanzas, hubo abusos, no hubieron, señor presidente, por Dios. El reclamo para que España y la Iglesia pidan perdón por la conquista no busca resucitar diferendos, sino evitar que los abusos cometidos en contra de los pueblos originarios queden enterrados y que se reconozca el saqueo colonial de los recursos naturales del país, aclara el presidente de la República. En Centla, en Tabasco, donde ocurrió el primer enfrentamiento entre españoles encabezados por Hernán Cortés y pobladores mayas, así como chontales de la región, López Obrador destacó que todavía hay heridas abiertas como consecuencia de la invasión y de la ocupación militar de los españoles. Protestó que se impuso una cultura y una civilización al grado que la Iglesia Católica construyó templos sobre los recintos prehispánicos y excomulgó a los padres de la patria, a Miguel Hidalgo y Costilla y a José María Morelos y Pavón. El presidente aseguró que el pontífice ya se disculpó con Bolivia en el año 2015. Aunque se niegue, hay heridas abiertas. Y es mejor reconocer que hubieron abusos y que se cometieron errores. Es mejor pedir perdón y a partir de eso buscar hermanarnos en la reconciliación. Hubo abuso, señor presidente, hubo, por Dios. El gobierno de España lamentó que se haya hecho pública la carta enviada por Andrés Manuel López Obrador al rey Felipe VI. Rechazó la misiva mandada el 1 de marzo. Respondió que la llegada hace 500 años de los españoles a tierras mexicanas no puede juzgarse a la luz de consideraciones contemporáneas. Agrega que siempre se ha leído el pasado compartido sin ira y con una perspectiva de construcción. Reitera su disposición de seguir trabajando juntos para edificar el marco apropiado para intensificar relaciones de amistad y de cooperación existentes. Oye, Pedro, ya lo comentábamos al inicio de este noticiero, que este tipo de disculpas son más que nada un reconocimiento histórico
a la falla que se tuvieron en algunas decisiones. Por ejemplo, revisando un poco la historia, hay dos disculpas importantes que hace el papado de Juan Pablo II. El primero fue en 1992, creo que fue un significativo porque durante mucho tiempo la Iglesia lo negó y además condenó a Galileo Galilei, cuando recordarás aquel juicio en el cual él decía que la Tierra era redonda y la Iglesia advertía que era plana, ¿no? Y que decía Galileo que la Tierra no era el centro del universo. Exactamente. Y entonces esto tenía una connotación religiosa, ¿no? Obviamente fue la Inquisición quien sentencia a Galileo Galilei, y 359 años Juan Pablo II hace este perdón histórico importantísimo para los errores que había cometido la Iglesia. Otro de los perdones que llevó a cabo Juan Pablo II fue por el de la propia Inquisición, lo recordarás, ¿no? Sí, claro. Que sí dejaba muchos agravios y que sí todavía era una mancha importante para la reconciliación de la propia Iglesia. Otro de los perdones que me ha llamado la atención en esta revisión histórica es aquella que realizó el emperador japonés Akihito por las atrocidades que hizo el gobierno japonés y el país de Japón en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, un error histórico que fue reconocido por la Iglesia fue el Holocausto. El Holocausto. En el año de 1998 el Papa Juan Pablo II ofreció una disculpa por el comportamiento de la cristiandad en el Holocausto, ya que Alemania es considerado un país no es católico per se, sino cristiano. Sí. Y en ese cristianismo hay un perdón histórico que se emite desde el punto de vista intelectual, sí. No como se presentó el día de ayer. El presidente, al hablar de que solamente así se podrán rescatar las relaciones con España, lo que en realidad está haciendo es presentar una nota diplomática. Y es una aberración de la diplomacia moderna, como ayer el presidente se refiere a las relaciones entre México y España. Y de hecho se estaba preparando, según fuentes de la presidencia y del gobierno español, que este reconocimiento a las atrocidades de la conquista se pudiera dar efectivamente por el gobierno español, pero en el marco del aniversario 500 en el 2021 de la toma de la conquista de América. Entonces sí había una intencionalidad, pero en el marco de una revisión histórico-intelectual de la conquista de España hacia América, pero no como un hecho que hubiera pasado hace pocos años y que todavía había hasta una interpretación de la oficina de la primera dama, que no quiere que le digan así, de que todavía había mucha animadversión y odio de los mexicanos hacia los españoles por la conquista. Creo que tenemos más odio cuando España nos ha ganado en el fútbol que ese tipo de cosas, ¿no? Pero es el problema, Pedro, de un gobierno que no termina de aprender en dónde están los límites diplomáticos, en dónde están los límites intelectuales y sobre todo en dónde están los límites gubernamentales. ¿Y dónde están los límites de lo tolerable? Porque pienso que un hombre que nos representa a todos, bueno, yo me siento que hoy somos el hazmerreír de toda Europa. O sea, por la postura. Yo nada más me imagino cuál será hoy el comentario en la sede de poderes de la Unión Europea, por ejemplo, en Bruselas, en Bélgica. O sea, no puedo entender cómo van a recibir a esta declaración del presidente de México. Las obras del Tren Maya involucran territorios con patrimonio mundial reconocido por la UNESCO en Palenque, en Chichén Itzá, en Calakmul y en su área de influencia, y esto repercutirá en 3.024 sitios arqueológicos, 32 zonas de monumentos y 15 áreas naturales protegidas. Esto lo informa el coordinador en materia histórica del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Francisco Sánchez Nava. Javier Velázquez, representante de Fonatur, expone que serán destinados 1.500 millones de pesos, alrededor del 1% de lo previsto para la construcción del tren, a salvamentos arqueológicos, como lo mandata la ley,
al sentirse acorralado por los argumentos del propio INAH y negarse a dar detalles justificando que se presta a la especulación. Javier Velázquez amenazó: el tren va a hacerse, no venimos a consultar si se hace o no, lo que indignó a los especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Al ser increpado sobre el riesgo que representa llamar prensa fifí a los reporteros y medios que no están de acuerdo con el presidente, López Obrador defendió su derecho a manifestarse y retó: no me voy a quedar callado. Insolente llamó a los comunicadores conservadores hipócritas. Ya basta de simulación, fuera máscaras, confrontó de manera irreverente. Entonces, el señalar de que existe un partido conservador y que existe una prensa fifí, pues es decir lo que considero real, no es una invención, y es parte de la democracia el que podamos ejercer todos nuestros derechos a manifestarnos. No se dice, señor presidente, el señalar de que existe un partido conservador. Se dice el señalar que existe un partido. Digo, perdón, pero es que no podemos aceptar que haya... Miren, el anterior presidente tenía dislalia. Este presidente tiene un problema con la sintaxis, con la ortografía, con la verborrea que desafortunadamente lo único que manifiesta y muestra es su ignorancia. Y esto es un agravio, pues, para quienes tenemos un poquito de escrúpulo por el lenguaje. Oye, Pedro, yo sé que la gente habla y habla bien si es que lee, ¿no? Creo que el ejercicio del músculo de la lectura, del hablar, es la lectura. Si tú lees mucho, por ende, tienes que hablar. Ningún problema en tu lectura. Andrés Manuel por lo menos ha escrito más de 5 libros. Bueno, por lo menos en el título, y dice que lo hizo Andrés Manuel López Obrador. No sea que vayamos a caer en esta tendencia de los políticos que muchas veces escriben más libros de los que han leído. Sí, hay varios. Y hay muchos que tienen hasta 20 libros y yo creo que no han leído más allá de 3 libros. La postura intransigente de López Obrador contradice el espíritu del mecanismo de protección para las personas defensoras de los derechos humanos y periodistas, que establece que el Estado será a cargo de la seguridad de los comunicadores, según Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. En una declaración fuera de contexto y por demás cínica, Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, reclama que se haya abucheado al presidente de la República en el estadio de béisbol de los Diablos Rojos del México. Pero yo pediría más educación, más solidaridad con cualquier persona. Pueden hacer sus reclamos, pero realmente llegar hasta el abucheo me parece una exageración. A mí se me hace también exagerado, Olga Sánchez Cordero, pero dicen que el que se ríe se lleva, y el presidente es el que está empezando a marcar las primeras divisiones. Ya no es candidato, es presidente de los mexicanos. Eso merece nuestro respeto, pero al propio tiempo merecemos el respeto del presidente. Es una relación biunívoca, señora secretaria. Me puse a pensar después de escuchar a Olga Sánchez Cordero, Pedro, que por qué no hizo lo mismo el presidente de la República, como cuando estuvo en un estado de la República donde le pide a los asistentes votar con mano alzada si querían escuchar al gobernador en turno o no lo querían escuchar. Sí, hubiera sido muy bueno. ¿Quién quiere escuchar en el estadio de béisbol al presidente López Obrador, o quién quiere ya ver jugar o que jugaran con los Diablos Rojos en su estadio, ¿no? El que está atentando en contra de la dignidad de la investidura es el propio investido, y esto es algo muy peligroso. Para que se reabra la investigación sobre el asesinato a Luis Donaldo Colosio, candidato del PRI a la presidencia de México, es necesario que se presente la nueva evidencia, lo que no ha ocurrido en 25 años, sostiene Olga Sánchez Cordero. La secretaria de Gobernación remata: no es suficiente la petición de la familia de Mario Aburto señalado como autor material del crimen, el que se tenga que reabrir una investigación así. Todo esto fue por la serie de reportajes que hace
mi hijo Pedro, como vicepresidente de Estrella Televisión en los Estados Unidos, en donde se llega a la conclusión, después de hablar con agentes de la DEA, de la CIA, con el propio padre de Mario Aburto, con investigadores en criminalística, el que se llega a la conclusión de que Mario Aburto es inocente. Y que incluso le presentó el reportero de Pedro, mi hijo, le presentó el viernes pasado al presidente de la República, le presentó una carta del propio padre de Mario Aburto, en donde le pide al presidente que reabra la investigación. En este momento está mi hijo Pedro en Palacio Nacional para tratar justamente este tema directamente con el presidente de México. Yo tampoco me trago la conclusión del asesinato solitario y del asesino solitario en el asesinato de mi padre, fustigó Luis Donaldo Colosio, al reiterar que la indagatoria fue mal llevada. Vamos a pasar de una austeridad republicana a una pobreza franciscana, advierte Alfonso Romo, jefe de la oficina de la Presidencia de la República, al confirmar que habrá más recortes en la operatividad del gobierno federal. Vamos a pasar de una austeridad republicana a una pobreza franciscana. No duden, la semana pasada, en las últimas 2 semanas, nos han pedido más recortes. Y no sé si esto lo diga en plan de anuncio o de queja, porque parece más bien una queja la de el jefe de gabinete del presidente de la República. O también ahí te voy espantando, ¿no? Porque también dijo durante su discurso Alfonso Romo que él es uno de los principales defensores de las secretarías y de la carga de trabajo, y está consciente de que recortando a más personal, obviamente la productividad y los resultados de las secretarías no van a ser las mismas, sobre todo por el nivel de personas que están recortando, que es como la base media de los trabajadores de cada una de las dependencias. Mantienen a los grandes jerarcas, a los grandes subsecretarios, a los grandes secretarios, pero del lado de la mitad de lo que son jefes de departamento, quizás hasta subdirectores, son los que, o también personal operativo, que es los que están siendo despedidos, ¿no? En la 102 Asamblea General de Socios de la American Chamber México, Alfonso Romo recomendó a las secretarías que implementen un plan B para hacer frente a los despidos y aclara que existe la orden de no incurrir en más déficit fiscal. De que hay una determinación a no incurrir en déficit fiscal, no tengan duda. Primero hace otras cosas que no cumplir este mandato. Para bien o para mal, ya veremos después cómo corregimos. Ya veremos después cómo corregimos. Estamos hablando de una estrategia de acierto-error, y me extraña de un hombre con la capacidad empresarial y la perspectiva de mediano y de largo plazo que ha aplicado Alfonso Romo en sus propios negocios. Aquí pareciera que está hablando de otras cosas. Se pospuso para hoy el dictamen de la reforma educativa en la Cámara de Diputados, según informa Adela Piña, presidente de la Comisión de Educación en San Lázaro. La también integrante de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación detalla que el proyecto considera 6 iniciativas, la del Ejecutivo Federal y de 5 partidos políticos diferentes. El fiscal electoral, José Agustín Ortiz Pinchetti, consideró que es muy difícil probar que el dinero de Odebrecht ingresó a la campaña de Enrique Peña Nieto en 2012, porque los recursos se mueven en efectivo para no dejar huella. Hombre, qué novedad, caray. Citi Banamex ajustó a la baja su estimado de inflación para el 2019 de 3.9 a 3.8%, luego de que se conociera que la inflación fue de 3.95% anual, ligeramente por debajo del 3.99 en el periodo anterior. La cifra de la inflación será tomada en cuenta por Banxico para determinar su política monetaria, que esta semana se va a dar a conocer. La Suprema Corte de Justicia estableció que los contribuyentes tienen que cubrir el ISR por intereses moratorios que les paga el SAT cuando les hace una devolución de impuestos fuera del plazo legal. El SAT
Bueno, y además el SAT es malísimo para pagar, ¿eh? El SAT olvidó publicar la lista de donatarias, organizaciones civiles, instituciones de asistencia privada o fideicomisos que cuentan con su autorización para recibir donativos deducibles del impuesto sobre la renta. La licitación de los más de 50,000 kilómetros de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad será en 3 meses, según adelanta Raimundo Artis, coordinador de Estrategia Digital Nacional de la Comisión Federal. En caso de que no haya interesados, aclara, entonces el proceso se va a llevar a cabo con recursos públicos. Aumentó 4.8% la producción de Pemex en febrero. Logró 1.701.000 barriles diarios, 78,000 barriles más con respecto a enero. Sin embargo, cae 9.32% en comparación con febrero del 2018, cuando la petrolera produjo 1.876.000 barriles diarios. La producción de gas natural bajó 32% en febrero, se situó en 4.869 millones de pies cúbicos diarios, según la paraestatal, y por ahí me dicen que los guachicoleros ahora se están dedicando al robo de gas. La importación de gasolina crece 8.4% en febrero con respecto a enero. Se compraron 542,000 barriles diarios. Sin embargo, retrocedió 16.2% en contraste con febrero del 2018, cuando se importaron 647,000 barriles por día. Pemex ingresó al país 191,000 barriles diarios de diésel, un aumento de 3.8% frente a los 184,000 barriles del mes previo. No obstante, declinaron 21.39% en contra de febrero del 2018, de acuerdo con un reporte estadístico de Petróleos Mexicanos. En otras palabras, Petróleos Mexicanos va cuesta abajo en su rodada.